130. Este pontífice había instituido ya, desde el año 1528, junto con Gaetano Tiene, quien luego fue inscrito en el catálogo de los santos, la congregación de los clérigos regulares teatinos, llamados así por la ciudad de Chieti, en latín Teate, donde tuvieron su origen mientras él era su obispo. De él también toma su origen el Tribunal de la Inquisición, erigido con el fin de castigar a los sembradores y partidarios de las jirjías ultramontanas que cada día se extendían más. Es memorable la renuncia hecha por Carlos V de todos sus estados. Este piadoso emperador, después de haber depositado el cetro imperial en manos de Fernando I, su hermano, ya elegido rey de los romanos, se retiró en 1556 al monasterio de San Justo de los monjes de San Jerónimo, lugar delicioso construido por él en los confines de Castilla y Portugal, y allí, dando el último adiós a las grandezas humanas para meditar en las otras, verdaderas e incomparables mayores que Dios hace esperar en la otra vida a sus siervos, terminó su vida el 21 de septiembre de 1558, a la edad de 58 años. LXX, Esculapio Parmacon. La medicina de Esculapio. La medicina de Esculapio debía ser perfecta, como la que venía de las manos de Esculapio, quien fue su inventor. Y esto se verificó plenamente en la elección de Giovanni Angelo de Medici, apellido expresado en el símbolo, milanés, sacerdote cardenal de San Prisca, un hombre experto en los asuntos del mundo, amante de las letras, manso, limosnero y adornado de otros bellos dones. Fue él quien asumió el pontificado después de 4 meses de sede vacante, en la noche de Navidad de 1559, y gobernó alrededor de 6 años con el nombre de Pío IV. El 4 de diciembre de 1563 fue el día en que terminó el Sacrosanto Concilio de Trento, el último entre los ecuménicos. En este concilio participaron los más renombrados obispos y teólogos del orbe católico. 132. Pero todos los anteriores por la amplia exposición de la doctrina de la verdadera Iglesia y por la corrección y reforma de muchísimos puntos correspondientes a la disciplina eclesiástica. Después de haber gobernado el imperio poco más de 6 años, falleció el 2 de julio de 1564. Fernando I, y su augusta dignidad pasó a Maximiliano II, su hijo. LXXI, Ángel del Bosque. No podía imaginarse mejor al sucesor de Pío IV. El cardenal Michele Ghisillicri del Orden de los Redentoristas, que fue elegido el 7 de enero de 1566 con el nombre de Pío V, nació en Bosco Terra del Alessandrino, diócesis de Tortona, y era muy digno de ser llamado ángel por la singularidad de sus virtudes, por lo que la Iglesia lo veneró luego como santo. Este papa suprimió la orden religiosa de los humillados, cuyos miembros escandalizaban a la Iglesia desde hacía mucho tiempo y últimamente habían conspirado contra la vida de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que había comenzado a reformarlos. En el mismo año, 1571, sucedió en Francia la horrible masacre de los hugonotes, en la que murieron más de 3000 personas. Y como tal masacre comenzó en la noche de San Bartolomé, por ello se le llamó la matanza de San Bartolomé. Pío V declaró gran duque de Toscana a Cosimo I de los Medici, quien gobernaba entonces con el simple título de duque. Esta inauguración ocurrió el primer día de septiembre de 1569 y al año siguiente, Cosimo fue a Roma, donde recibió con gran solemnidad de manos del Papa el cetro y la corona real que le fue asignada, en la cual estaban grabadas las siguientes palabras: Pío V, Pontífice Máximo, que le concede la dirección y el principal celo por la religión católica y la justicia. Lxi, cuerpo medio de las bolas. Ugo Boncompagni, bolognese, sacerdote, cardenal de San Sisto, fue el sucesor de Pío V, elegido el 13 de mayo de 1572 con el nombre de Gregorio XIII, y murió el 10 de abril de 1585. Parece que las primeras palabras del símbolo pretendían aludir al escudo de su familia, en el cual se veía un medio dragón. El añadido de las bolas, sin embargo, sigue siendo oscuro, ya que no merece aprobación lo que algunos han supuesto para explicarlo. La sede imperial vacada en 1576 por la muerte de Maximiliano II fue ocupada por Rodolfo II, su hijo, quien reinó durante 35 años. Entre las muchas acciones memorables que hicieron glorioso el pontificado de Gregorio XIII, ocupa el primer lugar la corrección que ordenó del calendario romano, por lo que se le llama el calendario gregoriano.
Los astrónomos se quejaban desde hacía mucho tiempo del desorden ocurrido en el ciclo solar, establecido en tiempos de Julio César y Augusto, porque entonces no se había conocido con exactitud el curso anual del Sol. Este desorden afectaba el tiempo de la Pascua, establecida por los padres del primer concilio de Nicea, ya que se notaba claramente que estaba muy desfasada respecto al equinoccio de primavera, y fuera de lugar las principales festividades de la Iglesia. Ahora, el generoso Papa, queriendo corregir los errores pasados y evitarlos en el futuro, consultó a los más competentes astrónomos sobre la mejor forma de establecer un ciclo de años que no estuviera sujeto a cambios. Mereció la preferencia sobre todos los demás un ciclo ya inventado por Luigi Lirio, veronés, por lo cual se concluyó que se quitasen 10 días de octubre del año 1582, a fin de que el equinoccio de primavera volviera al día 21 de marzo, según la determinación del Concilio de Nicea. Para mantenerlo luego en ese lugar y para evitar nuevos desajustes en el porvenir, fueron prescritas diversas reglas en torno a los bisiestos, etc., que por brevedad se omiten. Comunicado, por tanto, tal proyecto a todas las potencias católicas, obtuvo la aprobación universal, por lo cual, con solemne bula dada en fecha 24 de febrero de 1582, se ordenó su observancia. Lx-2, eje en el medio del signo. Después de la muerte de Gregorio XIII, fue elegido papa el 24 de abril de 1585, Felice Peretti, del orden de los mínimos conventuales, sacerdote, cardenal de San Jerónimo de los Esclavos, nacido humildemente en las grutas de Montalto, tierra de la Marca Anconitana, y tomó el nombre de Sixto V. Se ha dicho que este símbolo convenía a Sixto porque su escudo de armas presenta un león partido en el medio por una barra. Sin embargo, tal interpretación no parece muy satisfactoria, y en todo caso, no se puede esperar una alusión más plausible. Este papa decretó con su bula del 3 de diciembre de 1586 que el colegio de los cardenales no excediera el número de 70. Lxi, de la Rocío del Cielo. A Sixto V, quien falleció el 27 de agosto de 1590, después de 5 años y 4 meses de pontificado, le sucedió el 15 de septiembre Giovanni Battista Castagna, nacido en Roma de padre genovés, sacerdote, cardenal de San Marcelo. Tomó el nombre de Urbano VII, pero no disfrutó de su dignidad más que 11 días, pues murió antes de ser coronado. Según los intérpretes, la Rocío del Cielo anunciaba claramente al cardenal Castagna, porque él era arzobispo de Rossano, ciudad de Calabria Citerior, donde se recoge una especie de maná similar al rocío. El lector imparcial debe decidir el mérito de tal declaración. LXXV, de la antigüedad de la ciudad. Reunidos nuevamente los cardenales en el mismo año de 1590, por la muerte de Urbano VII, elevaron al sillón pontificio después de largas disputas, el 5 de diciembre, a Niccolò Sfondrati de Milán, sacerdote, cardenal de Santa Cecilia, quien tomó el nombre de Gregorio XIV y reinó 10 meses y otros tantos días. No es posible ofrecer una explicación satisfactoria de este símbolo, y aunque se hayan esforzado, no han logrado encontrarla ni siquiera aquellos que no omitieron nada para demostrar la veracidad en todos sus aspectos del vaticinio. Sin embargo, debe notarse que este es precisamente el símbolo que combina con el tiempo en que los críticos afirman que fue inventado este supuesto. 140. Posta profecía, la persona, que tomaban de mirar términos de antiquitate urbis asterisco era, dicen ellos, el cardenal Girolamo Simoncelli, que se quería asumir al pontificado por un fuerte partido, el cual fabricó a bella posta una similar predicción para hacer ver que después de Urbano VII ya había sido preconizado por San Malachía para Papa el Simoncelli, como nativo de Orvieto, ciudad que los latinos llaman Urx Vetus, ciudad vieja, a la que figuradamente aludían los vocablos mencionados. Pero de tal cuestión, cuyo resultado depende en gran parte del fundamento de toda la profecía, hablaremos en su lugar. Lxpipias Civitas in bello asterisco la China pietosa en la guerra asterisco reabierto el cónclave después de la muerte de Gregorio XIV, en el día 29 de octubre de 1591, concurrieron los votos de los cardenales en la persona de Gio. Antonio Facchinetti Bolognese, sacerdote cardenal de los SS. 4 coronados, que se llamó Inocencio IX. Vivió solo 2 meses en el trono, y así en el breve giro de un año vio Roma 3 papas. ¿Cómo explicaremos nosotros el símbolo que le pertenece?
Se ha querido hacer aparecer en él algo misterioso indicando sus raras cualidades, y especialmente la piedad y la beneficencia singular al socorrer a sus pueblos afligidos en ese tiempo por una grave carestía. Si esta alusión es justa o no, el lector podrá juzgarlo. Lxxpi Crux Romulea. La cruz romana. Hipólito Aldobrandini, nacido en Fano de padre florentino, sacerdote cardenal de San Pancracio, fue el sucesor de Inocencio IX, elegido el 30 de enero de 1592, con el nombre de Clemente VIII. Su reino duró un poco más de 13 años, y murió el 3 de marzo de 1605. Que desde los términos del símbolo se anunciaba el cardenal Aldobrandini, porque en el escudo de su familia se veía una cruz similar a la que llevan delante de sí los papas romanos, ha sido dicho por muchos, pero en contra de la verdad. Nosotros, sin embargo, dejaremos en su oscuridad esta predicción, ya que ha sido imposible encontrar algo alusivo al sujeto en ella contemplado. Lxxpidos undosus vir. V. Hombre hondoso. A Clemente VIII le sucedió el primer día de abril de 1605, Alessandro de Medici, florentino, arzobispo de su patria, y cardenal obispo de Preneste, viejo de 70 años, personaje dotado de amables cualidades y lleno de santas intenciones, que asumió el nombre de León XI. Pero apenas coronado, se enfermó, y en el mismo mes de 2 de él cerró los ojos a las grandezas humanas. Ha sido dicho desde el tiempo de su elección que en el hombre hondoso estaba claramente figurado el cardenal de Medici, como aquel que era grandemente sujeto a la parálisis, la cual causa en las extremidades un continuo movimiento similar al de las olas. No parece, sin embargo, menos conveniente deducir la explicación de la similitud usada en el símbolo, como si quisiera decir que, así como pasa rápidamente y se pierde la ola, así también habría pasado el reino de quien debía suceder a Clemente VIII. 144 gens perversa. La generación maligna. Reunido nuevamente después de un tan breve intervalo de tiempo el Sagrado Colegio, en la noche del 16 de mayo de 1605, la elección recayó en la persona de Camillo Borghesi, de origen senés, pero nacido en Roma, sacerdote cardenal de San Grisogono, quien se llamó Paulo V y reinó aproximadamente 16 años. En el escudo de esta familia se ven un águila y un dragón, y a estos parece que aludía el símbolo, como animales rapacísimos y malignos. 145 dos veces vacó el imperio bajo este pontificado. Primero, el 20 de enero de 1612, por la muerte de Rodolfo II, a quien sucedió su hermano Matías, quien, fallecido el 20 de marzo de 1619, la dignidad imperial pasó a su primo, Fernando II. LXXX, in tribulatione pacis. En la tribulación de la paz. Muerto Paulo V, fue elegido el 9 de febrero de 1621, Alessandro Ludovici, bolognese, sacerdote cardenal de Santa María Transpontina, con el nombre de Gregorio XV, quien ocupó la Santa Sede durante 2 años y 5 meses. La interpretación de este símbolo por cualquier medio que se intente resulta imposible. Esto debieron conocer también aquellos mismos que desde entonces trataron de verificarlo en la persona de Gregorio, por lo que tomaron el consuelo de decir que en esos términos se querían aludir las críticas circunstancias del tiempo en que este papa gobernó la Iglesia, quien, como es sabido por la historia, no omitió diligencia alguna para sostener la religión católica en Alemania y la paz en Italia, que se encontraba angustiada por muchas tribulaciones. Lxxi, Lilium et Rosa. El lirio y la rosa. Los intérpretes se han ingenioso de varias maneras para dar una declaración satisfactoria a las palabras del presente símbolo que se refiere a Maffeo Barberini, florentino, sacerdote cardenal de San Onofrio, quien fue elevado al trono pontificio el 6 de agosto de 1623, con el nombre de Urbano VIII. Veremos ahora cómo les ha ido en su intento. Algunos se encuentran en la alusión, porque en el escudo de la familia Barberini hay abejas que se agrupan alrededor de los lirios y las rosas, y desde 147 estos flores siguen la mejor sustancia. Otros han imaginado que quería referirse a una de las principales acciones del Papa, como lo fue el conceder la dispensa para el matrimonio entre Enrichetta, hermana de Luis XIII, rey de Francia, y Carlos, príncipe de Gales, hijo de Jacobo, rey de Gran Bretaña, diciendo que ésta estaba figurada en el lirio y aquella en la rosa. Si debemos expresar nuestra opinión, no parece que ninguna de estas interpretaciones nos satisfaga. Falleció el 14 de febrero de 1637, después de 18 años de imperio.
Fernando II tuvo como sucesor a su hijo Fernando III. Este papa dio el título de eminentísimo a los cardenales, quienes hasta entonces solo tenían el título de ilustrísimo. Y tal privilegio también lo otorgó a los 3 electores eclesiásticos y al gran maestro de Malta. Lxxi, la jugosidad de la cruz. El día 29 de julio de 1644 fue el último de la vida de Urbano VIII, quien había sido papa durante 21 años, y su sucesor fue Giovanni Battista Parafili, sacerdote romano, cardenal de San Eusebio, quien asumió el nombre de Inocencio X y reinó durante 10 años. La declaración de este símbolo se quiso deducir del hecho de que Inocencio X fue elegido el 14 de septiembre, día en el cual se celebra solemnemente la memoria de la exaltación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cabe señalar que esta alusión es completamente nueva y singular, y se aleja demasiado del método que se ha seguido de forma constante en el vaticinio. Lxxi II, custodio de los montes. El custodio de los montes. Aunque varios papas habían promulgado de vez en cuando diferentes reglamentos para el buen orden de los cónclaves y para la rápida elección del jefe de la Iglesia, sin embargo, después de la muerte de Inocencio X, pasaron casi 3 meses de discordia, y finalmente, el 5 de abril de 1655, los votos de los cardenales se unieron en la persona de Fabio Chigi, Senesino, sacerdote cardenal de Santa María del Pueblo, quien fue llamado Alejandro VII y gobernó la Iglesia durante 12 años. Vuelve a tener el significado de los símbolos de las armas. El de los Chigi presenta una estrella que sobresale de una cadena de montes. De esto resulta la alusión de los términos custodio de los montes, tanto más que según el lenguaje figurado, las estrellas son así denominadas. Tras terminar su vida en 1652, después de 21 años de reinado, Fernando III ascendió al trono imperial y su hijo Leopoldo I lo sucedió. Lxxi, la estrella de los cisnes. El sucesor de Alejandro VII fue Giulio Rosso, de Pistoia, sacerdote cardenal de San Sisto, quien fue elegido el 20 de junio de 1667 con el nombre de Clemente IX. Para la interpretación de este símbolo, es apropiado incluir aquí un epigrama que un ingenioso poeta de ese tiempo hizo sobre el mismo tema. Servirá solo agregar que la declaración depende del hecho de que este papa murió por el gran dolor sufrido al enterarse de la pérdida de la ciudad de Candia, que cayó bajo dominio turco con un gran daño para las fuerzas cristianas y la República de Venecia. LXXXV, de Flumine Magno. Del Gran Río. ¿Por qué Malachías llama a este papa estrella de los cisnes? Pudo decirlo con inspiración divina, aunque tal vez no lo dijo del todo bien. Pero la muerte lo explicó. Cuando Candía fue perdida, el papa emitió un gemido. ¿No fue acaso el mismo un cisne? Así como el cisne canta al morir, así Candía no fue para él un canto, sino un gemido y causa de su muerte. Así, llorando Jerusalén, Urbano murió, así Nicolás lloró Constantinopla, así Lucio había llorado antes a Edesa, así tú, Adriano, lloraste por Rodas perdida. No sé por qué, en vida, este fue llamado estrella de los cisnes, esto sí sé, que al morir, fue una estrella de dolor. LXXXV, de Flumine Magno. Del Gran Río. Poco más de 2 años disfrutó el triregno Clemente IX, y el colegio de los cardenales consumió 4 meses y 4 días antes de darle un sucesor. Finalmente, el 29 de abril de 1670, fue proclamado Emilio Altieri, quien gobernó la Iglesia durante 6 años bajo el nombre de Clemente X. El hecho de que este papa naciera en Toma, en la orilla del Tíber, como lo expresa el poeta con una enfática expresión río sombrío de reyes y reyes de la muerte, proporciona la explicación del símbolo.